Ya se puede ver la diapositiva, ¿no? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ya. Vamos a hablar del contenido del curso. Ya, el curso Investigación de Operaciones 2 comprende lo que le voy a enunciar, ¿no? Vamos a empezar con el estudio de la teoría de redes, ¿no? Los conceptos básicos de redes o gráficas, ¿no? Porque varios problemas que se van a ver más adelante se modelan como una red, ¿no? O sea, por eso es necesario que tengan conocimiento de todos los conceptos básicos de las redes. Luego ya entramos a un primer problema que se modela en una red, ¿no? Es el problema de árbol de expansión mínima. El problema de árbol de expansión mínima es un problema que trata de cómo conectar, ¿no? Diferentes ubicaciones, que pueden ser ciudades, ¿no? Pueblos, etcétera, con una longitud total mínima de conexión, ¿no? A la conexión entre los puntos de una red, entre los vértices de una red, puede estar dada por arcos o por aristas, ¿no? En este caso, las diversas localidades o pueblos que se quieren conectar tienen diferentes conexiones, que pueden ser carreteras, pueden ser ductos, pueden ser cables de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es cómo conectar, ¿no? Todas las ubicaciones, todas las localidades, con una longitud total mínima de conexión, ¿no? Este problema de árbol de expansión mínima, por eso toma ese nombre, ¿no? El árbol que se expande, que tiene la mínima expansión, pero que abarca todos los nodos de la red, ¿no? También se conoce con el nombre de árbol mínimo de máximo alcance, ¿no? Hay un algoritmo, bueno, hay varios algoritmos, ¿no? Para la solución de este problema, y nosotros vamos a estudiar el algoritmo de Prim, ¿no? Luego pasamos a ver el problema de la ruta más corta, ¿no? Ya, el problema de la ruta más corta consiste en determinar el camino más corto, de menor tiempo, de menor costo, entre un punto fijado como origen y otro punto fijado como destino. Estos puntos, el origen y el destino, están en una red, ¿no? En una red dirigida. Entonces, en el problema de árboles, de la ruta más corta, se fija qué nodo es el origen y qué nodo es el destino. Nodo origen y nodo destino, ¿no? El algoritmo que vamos a emplear para la solución de este problema es el algoritmo de Dijkstra. Luego pasamos a ver el problema de flujo máximo, ¿no? Previo al estudio del problema de flujo máximo, tenemos que definir, ¿no? Y ver los conceptos generales de lo que se llama red de transporte. Ya, el problema de flujo máximo ya es un problema de maximización. Trata de determinar el flujo máximo que puede pasar a través de una red de transporte, ¿no?
Una red de transporte tiene un nodo origen por donde entra el flujo a la red, ¿no? Y un nodo destino a donde llega todo el flujo que pasa a través de la red. Es un problema de maximización, ¿no? Sí, aquí la limitación de flujo que pasa a través de la red está dada por la capacidad de paso de flujo de los arcos, ¿no?, que conforman la red, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cuál es el máximo flujo que entra por el nodo fuente, transcurre a través de la red y llega al nodo destino. Nosotros vamos a ver acá el algoritmo de Ford y Fulkerson para la solución de este problema de maximización, ¿no? Problema de flujo máximo. Luego pasamos al siguiente problema, que es el problema de flujo a costo mínimo, ¿no? Flujo de costo mínimo. O sea, este es una ampliación del problema de flujo máximo, porque el problema de flujo máximo puede tener varias soluciones, ¿no? Es decir, este problema tiene soluciones, puede tener soluciones óptimas alternativas, ¿no? Es decir, el valor de flujo máximo se puede obtener por diferentes caminos, pero cuando a cada arco de la red se le incluye el costo de paso, ¿no?, de una unidad de flujo entre dos nodos. Entonces, en ese caso, ya lo que se busca es ese flujo máximo que se ha determinado, qué camino, ¿no?, debe seguir para que el costo sea mínimo. Costo mínimo en el problema de flujo, ¿no? ¿Ya? Entonces, también aquí vamos a usar un algoritmo, ¿no? Es el algoritmo de Ford es el algoritmo de Busacker y Gowe, ¿no?, para la determinación del flujo máximo y del costo mínimo. Es decir, este problema tendría dos respuestas, ¿no? ¿Cuánto es el flujo máximo y cuál es el costo mínimo de hacer pasar ese flujo máximo a través de la red, ¿no?, de transporte? Bueno, como ven, aquí hemos mencionado 4 problemas, ¿no? Estos 4 problemas se modelan en una red, ¿no? Por eso es necesario tener conocimiento de toda la base teórica de las redes, ¿no?, de la red, ¿no? Luego pasamos al tema de administración de proyectos, ¿no? Acá vamos a ver la ruta crítica, tanto probabilística como determinística, y la optimización de proyectos. Acá en la administración de proyectos, lo que se busca es que los proyectos se programen, se planifiquen primero, luego se programen y finalmente se ejecuten, ¿no? Con una eficiencia, ¿no? Es decir, cuando se trata de proyectos grandes, proyectos que tienen pues decenas hasta centenas de actividades, ¿no? Entonces, en ese caso, y los recursos que requieren las actividades, pues, son cuantiosos, ¿no? No solo en la cantidad de tiempo que requieren para ejecutarse, sino también la cantidad de otros recursos, ¿no? Como son, pues, la mano de obra, la materia prima, la maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se trata de un proyecto grande, es difícil que la persona que los administra pueda tener en cuenta todas las relaciones, ¿no? La dependencia que hay entre la ejecución de las actividades, ya es un problema bien complejo para él, ¿no? En ese caso, existen las técnicas de administración de proyectos que son conocidos con el nombre de PER y CPM. Son las técnicas para planificar, para programar y para controlar los proyectos, ¿no? Entonces, sin estas técnicas sería difícil, pues, que un administrador pueda hacer una administración eficiente de un proyecto, ¿no?
Y no solo eso, sino también que estas técnicas permiten saber, ¿no? La secuencia, ¿no? Que tienen que realizarse entre las actividades, la secuencia de ejecución, también cuándo debe comenzar una actividad, ¿sí? Cuándo debe comenzar otra actividad que depende de esta primera, por decir. En cuánto tiempo se va a terminar el proyecto, etcétera, ¿no? ¿Ya? En esto consiste entonces la administración de proyectos, ¿no? Ahora, un proyecto también se puede graficar en lo que se llama una red de actividades. Es decir, acá en la administración de proyectos también vamos a usar las redes, ¿no? Para representar un proyecto. Luego pasamos a ver la programación dinámica, ¿no? La programación dinámica es una técnica de optimización, así como lo es pues la programación lineal, por decir, ¿no? La programación dinámica se usa para los problemas que son grandes, que son complejos, pero sobre todo problemas que se pueden dividir en partes, ¿no? Lo que hace la programación dinámica es dividir en parte un problema, a cada parte le llama etapas, ¿no? Y haya la solución de cada etapa y luego une las soluciones de cada etapa y obtiene la solución al problema completo, ¿no? Es decir, la programación dinámica emplea la técnica divide y vencerás. Es como hacer un programa que no lo hacemos un programa completo que haga todo lo que quisiéramos, sino que lo dividimos en procedimientos o en funciones, ¿no? Cada procedimiento, cada función hace una parte del problema y luego se integra, ¿no? La solución de todo para tener la solución al problema completo, ¿no? Algo parecido hace la programación dinámica, ¿no? Con programación dinámica se pueden resolver algunos de los problemas, ¿no? Algunos problemas de programación lineal también se pueden resolver con programación dinámica, ¿no? Incluso el problema del flujo máximo, el problema de ruta más corta, ¿no? También el problema de la ruta crítica también se pueden resolver con programación dinámica, ¿sí? Luego pasamos a ver un tema de toma de decisiones, que es el llamado el método de proceso de jerarquía analítica. Ya, este método para tomar decisiones es una metodología que se emplea para evaluar una decisión, ¿no? En base a criterios, ¿no? Esto también se llama, es un método para toma de decisiones bajo preferencia subjetiva, ¿no? Es decir, hay mucha subjetividad, ¿no? En este método, porque la persona que toma la decisión es la que proporciona los criterios y las alternativas de decisión, ¿no? Con los cuales se va a evaluar este método. Y también hace una comparación, ¿no? Entre la importancia de los criterios y la preferencia, ¿no? Entre las alternativas de decisión, ¿no? Todo esto lo plasma en la llamada matriz de comparación por pares. Y esa matriz de comparación por pares es la base, ¿no? Para los cálculos de este método de proceso de jerarquía analítica. Repito, es un tema que corresponde al análisis de decisiones, ¿no? Y finalmente, el curso termina con el tema de teoría de colas. Bueno, la teoría de colas es una teoría matemática que estudia las diversas configuraciones de los sistemas de colas, ¿no? ¿Qué cosa es una cola? Una cola es un sistema de cola, pues es se define pues como como un lugar en donde se brinda un servicio
y este servicio no puede no puede darse de manera instantánea, ¿no? Este servicio toma cierto tiempo, ¿no?, para darse, y por lo tanto, cuando varios clientes o varias personas llegan a requerir el servicio, para que la atención sea ordenada, se tiene que formar una cola, ¿no?, donde el primero en llegar es el primero en ser atendido. En ese orden se atienden los clientes que llegan al sistema de cola, ¿no? Y entonces, la teoría de colas no es como la programación dinámica o como la programación lineal, ¿no? Con estas técnicas obtenemos la solución óptima del problema, ¿no? En cambio, la teoría de colas es una teoría que describe el comportamiento del sistema de colas en base a las llamadas características de operación del sistema de cola, ¿no? Ejemplo de características de operación del sistema de cola tenemos pues la longitud promedio de la cola, ¿no?, el tiempo promedio de espera en la cola, el número promedio de clientes en el sistema, etcétera, ¿no? Entonces, en la teoría de colas lo que hace es determinar el valor de estas características de operación del sistema de cola, ¿no? Y en base a esos valores obtenidos, podemos nosotros tomar decisiones, ¿no?, para mejorar el sistema de cola, por supuesto, ¿no? O sea, aplicando la teoría de colas no podemos llegar a una solución que digamos que es la solución óptima, ¿no? O sea, en teoría de colas no hay solución óptima. Sin embargo, para acercarnos a una configuración de sistema de colas que sea pues el más conveniente, el que podría llamarse el mejor sistema, ¿no?, se incluyen los costos en que se incurren en el sistema de cola, ¿no? Son dos costos, ¿no? El costo de dar el servicio y el costo de espera, ¿no?, de los clientes que están en el sistema, ¿no?, esperando por el servicio, ¿no? Si incluimos estos dos costos en los modelos de colas, vamos a poder determinar, ¿no?, qué configuración de sistema de cola nos conviene adoptar, ¿no?, para que el sistema de colas opere al menor costo posible, ¿no? Eso es lo que se puede hacer como un acercamiento a un sistema de cola que podría llamarse el más conveniente o el que se acerca al óptimo, ¿no? Entonces, de esto trata el curso, jóvenes, ¿no? La mayor parte del curso nosotros vamos a hacer uso, ¿no?, de la teoría de redes, ¿no?, para modelar, ¿no?, los problemas que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a pasar ahora al sistema de evaluación del curso, el sistema F, ¿no? Tenemos el promedio de prácticas, son 4 prácticas calificadas. Se saca el promedio de las 3 mejores notas, peso 1, promedio de práctica, ¿no? El examen parcial también de peso 1 y el examen final de peso 2, ¿no? Ese es el sistema de evaluación del curso. Ahora, en este ciclo, con las nuevas directivas, ¿no?, dadas por la coordinación del área, se ha establecido que las clases van a ser virtuales y las evaluaciones van a ser presenciales, ¿no? O sea que las prácticas y los exámenes serán presenciales, ¿no? Nosotros tenemos la práctica, el horario de prácticas es los días martes, ¿no?, y el horario de los exámenes es, en teoría, sería los días jueves, ¿no? Ese es el horario que tenemos, ¿no? Profesor, Sí, dígame. bueno, buenas noches. He intentado matricularme en el Uni Virtual y no me deja, me pide una clave de matriculación, pero no es el código del curso.
El código del curso, yo, No es, digo, el código. ¿sí? Sí, lo he intentado poner y no me ha insertado ese I 601U. No, no es. Porque esa clave le he dado yo a todos, Ah, ¿no? no. ¿Ha dado una clave? Sí, sí, ese Por es la correo. que usted mencionó, SI 601U. Pero no sé por qué en mi virtual no puedo ingresar con esa clave. Mire, esa clave yo le pasaba a todos ustedes y ya se han matriculado. La mayoría se matriculó con esa clave. No sé cuál puede ser. Es en mayúscula, ¿no? No, en minúsculas. Minúsculas. Ahí- Sí, ahí. todo en minúscula. ¿Ya? Ah, con Quizá por razón, eso sí. puede ser, ¿ya? Sí, por eso ya entró. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. Ya. Otra cosa que le tengo que decir es que, bueno, como ya está establecido, en cada inicio de ciclo tenemos que tomar una prueba de entrada, ¿no? Nos vamos a tomar la prueba de entrada el próximo jueves, ¿no? El jueves 21 sería, ¿no? El jueves 21 es una prueba que no tiene nota y que dura media hora nomás. Lo voy a tomar el jueves 21 y los temas que se van a evaluar son de temas de concepto de optimización, de conocimiento de investigación de operaciones 1, ¿no? Esos son los temas que se va a evaluar para la eh, prueba de entrada, ¿no? Profesor, buenas. Buenas. Sí, buenas. Disculpe. Le Sí. escuché comentar que había dicho que las prácticas iban a ser presenciales como tal. Sí. Yo tenía entendido que la resolución decía que las prácticas eran virtuales y que el parcial y el final era lo que iba a ser presencial. No, nosotros hemos tenido una reunión con el director de departamento y nos han dicho que prácticas y examen van a ser virtuales, presenciales. Es que eso es lo que con todos los profesores casi se está manejando, que las prácticas son virtuales y el resto sí presencial. Lo que ocurre es que, por ejemplo, para la gente que está en provincia es menos viable viajar por prácticas que viajar por un examen parcial y final. Por eso es que eso era lo que en la resolución que yo había leído al inicio de la semana de clases, esa era la que se estaba siguiendo. Sí, profesor. Se decía que prácticas eran virtuales y los exámenes, tales como parcial y final, son virtuales, no son presenciales. Bueno, la indicación que tenemos nosotros es que todas las evaluaciones, o sea, prácticas, exámenes presenciales. Eso se tiene que aclarar pues, a través del... Tienen la aclaración de esto a través del director de departamento, pues, ¿no? O de Sí, pero la en dirección los de demás escuela, ¿no? cursos, en los demás cursos también se está viendo así las prácticas virtuales y los exámenes presenciales. Bueno, como le digo, yo me estoy basando en lo que hemos acordado, ¿no? Hemos tenido una reunión justo el día del sábado, el sábado 9, y ahí se ha establecido eso, ¿no? Soy un profesor, dijo, ¿cómo hago si yo tengo clases de 8 a 10 virtual, ¿no? Y de 10 a 12 tengo una práctica, ¿cómo hago? Y la práctica la tengo que tomar presencial, ¿cómo hago? Termino mi clase a las 10 y no puedo yo trasladarme a la universidad para estar a las 10, ¿no? ¿Y qué le dijo el coordinador? Tiene usted que venirse a las 8 de la mañana a hacer su clase virtual acá en la universidad, de manera que a las 10 ya está acá mismo para tomar la práctica presencial, ¿no? O sea, así se ha quedado en la reunión que hemos tenido con el coordinador el sábado, ¿no? Que todas las evaluaciones son presenciales y las clases solamente son virtuales.
En todo caso, eso ustedes ¿Lo podría pueden... consultar, profesor? Porque sí, tengo entendido de que podrían, pero es en previo comunicado con los estudiantes, no imponer de frente las prácticas presenciales, porque algunos estudiantes están en provincia. Y también los días martes, que son los días de evaluación, al igual que la mayoría de mi código, tiene clase de 2 a 10. Y sería prácticamente estar en la universidad, dar práctica de las 6 hasta las 8, y de ahí prácticamente sería difícil estar llevando nuestro laptop hasta la universidad como para poder llevar todos nuestros cursos. Ya lo voy a consultar, pues. Lo voy a consultar, ¿ya? Y alguien me dijo que había leído una resolución. ¿Me podría...? Sí, incluso el tercio, profesor, eso fue lo que compartió con con todos los códigos, que era del primer al cuarto ciclo se iban a hacer presenciales, todo lo que era prácticas y exámenes, y de sexto para arriba era prácticas virtuales, y los exámenes parcial y final incluso era una cuestión ya de coordinación con los alumnos entre profesores, que se iba a intentar hacer que sea presencial, pero quedaba la opción de no ser un curso necesariamente, un examen que sea necesariamente presencial, podía darse en virtual. Ya voy a consultar eso, ¿eh? Voy a consultar, ¿ya? Voy a conseguir entonces el documento escrito, ¿no? Para ver cómo se define eso, ¿eh? Entonces eso lo dejamos así para aclarar, ¿no? Con documentación, ¿no? Pues no podemos basarnos en lo que dijo tal persona, ¿no? Profesor, yo tengo la resolución rectoral, se lo puedo compartir. Ya. Precisamente es el artículo 21. A su correo, ¿no? Ya, está bien. Ok. Bien. Entonces, esto en cuanto al sistema de evaluación, y finalmente acá le presento la bibliografía. En el aula virtual yo he colocado el enlace para que tengan acceso a varios de estos libros, ¿no? Acá le presento como bibliografía Investigación de operaciones de Winston Weiner, Introducción a la investigación de operaciones de Hiller y Lieberman, Investigación de operaciones de Hanti Taja, Investigación de operaciones El arte de la toma de decisiones de Matur y Soló. Y también investigación de operaciones de la ciencia administrativa de Eppen Go. Entonces aquí hay varios de estos libros, tienen el enlace ahí en el aula virtual, ¿no? Para que puedan acceder a estos libros, ¿eh? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, de esos 5 libros, ¿cuál es el que nos podría recomendar? El primero, de Winston Wayne, ¿no? Tiene una cantidad de problemas propuestos y también resueltos. Es un libro bien completo, Winston Wayne, ¿no? Hiller y Lieberman también es bien completo ese libro. Tiene más problemas propuestos que resueltos. Profesor, teóricamente hablando, ¿cuál es el libro en el que usted más o menos un poco también siente similitud a la que usted maneja? El primero, los dos primeros, ¿no? De Winston White, de Hiller y Lieberman, ¿no? ¿Otra consulta? Ya, entonces vamos a hablar sobre la teoría de redes, pero previamente voy a pasar lista, por favor. A ver, atención a la lista.
No matriculado. A ver. Caballero Balboa. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Sacaco. Cárdenas Sacaco. Cárdenas Icho. Presente, profesor. Gracias. Córdoba Vargas. Presente. Gracias. Delao Lizardo. Presente, profesor. Gracias. Florian Quijada. Presente, profesor. Gracias. Fuerte Aliaga. Presente. Gracias. Galvez Díaz. Presente, profesor. Gracias. Guillermo del Río. Presente, profesor. Gracias. Aro Amasifuen. Presente, profesor. Gracias. Juscamaica Seminario. Juscamaita Seminario. Luna Raraz. Presente, profesor. Gracias. Mandujano Guadalupe. Presente, profesor. Gracias. Morillo Vázquez. Presente, profesor. Gracias. Narva Linares. Presente. Gracias. Novoa Alarco. Presente. Gracias. Pachas Sánchez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Paz Chipana. Presente. Gracias. Quispe Arauco. Presente, Quispe Arauco. Ya, gracias. Ramos Manayay. Ramos Manayay. Por el chat, profesor. Ya. Ramos está presente entonces. Y Cárdenas también, ¿no? Cárdenas. Ya. Raimundo Quinto. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Reynoso Ramos. Presente, profesor. Gracias. Rojas Guillermo. Presente, profesor. Gracias. Rojas Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosales Tinta. Rosales, presente. Gracias. Supo Martínez. Presente, profesor. Gracias. Valdivia Delgado. Presente, profesor. Valdivia Delgado. Ya. Gracias. Vázquez Arias. Vázquez Arias, presente, profesor. Gracias. Velázquez Moreno. Presente, profesor. Gracias. Vicaña Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Villacorta Landeo. Presente, profesor Villacorta Landeo. Buenas noches. Buenas noches. Yupanqui Montoya. Gracias.
Hay un alumno que está por el chat, Gaso. Gaso no está en la lista. Sí, profesor, buenas tardes. Que todavía Bueno, faltan matrículas, por eso que no figuró en la lista. ya. Sí, no está en la lista. Ya. Entonces, vamos a tratar ahora sobre la teoría de redes, ¿no? Los conceptos generales de redes. Se puede ver, ¿no? Ya. Conceptos de gráfica, ¿no? Las gráficas se definen pues como diagramas que representan una estructura, ¿no? Y la interpretación adecuada de esa estructura, pues, contiene información, ¿no? Que se quiere presentar en la gráfica, ¿no? Son de utilidad porque muestran las conexiones o las relaciones, ¿no? Entre varias partes de la estructura. Ejemplo, tenemos mapas de carreteras, rutas de itinerario aéreo, etc. Es una gráfica, ¿no? Ahora, una definición general ya matemática, ¿no? De la gráfica de orden n, ¿no? Una gráfica viene a ser un par ordenado G, que lo podemos llamar la gráfica G, compuesta por X y A, ¿no? Donde X es el conjunto de vértices o nodos, ¿no? X es un conjunto no vacío y es un conjunto finito, ¿no? Y A es el conjunto de arcos o aristas, ¿no? Dependiendo si la gráfica es orientada, sería arcos, y si la gráfica es no orientada, sería arista, ¿no? O sea, son las conexiones entre los vértices o nodos, los arcos o las aristas, ¿no? Entonces, por eso es que una arista o un arco se puede identificar como el par de nodos que conecta, o también se le puede poner pues, un nombre, una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, si una arista o un arco conecta el nodo I con el nodo J, ¿no? Entonces, podemos identificar que este arco o esa arista conecta el vértice X sub I con el vértice X sub J, ¿no? Hay dos clases de gráficas, ¿no? Las gráficas orientadas y las gráficas no orientadas. Comenzamos con las gráficas orientadas. Una gráfica orientada G consiste en un conjunto de vértices o nodos X, ¿no? Y un conjunto de arcos A. Ahí tenemos el par ordenado X, A. Ahora, las gráficas orientadas es la comunicación, la conexión entre pares de vértices o nodos se da a través de arcos, ¿no? Entonces, para denotar un arco, U, se requiere definir el concepto de extremo, ¿no? Si U es un arco, ¿no?, que pertenece al conjunto A de arcos, entonces podemos decir que si el arco U conecta el vértice X sub I con el vértice X sub J, entonces decimos pues, que X sub I es el extremo inicial o predecesor, ¿no?, del arco, ¿no? Y X sub J es el extremo final o nodo sucesor, ¿no?, del arco. Entonces, el arco se puede representar de esta manera, como el par de vértices que conecta. Gráficamente, pues es una flecha, ¿no?, que tiene una dirección, ¿no?, de X sub I a X sub J. Entonces, este arco está conectando X sub I con X sub J. A X sub I también se puede llamar cola del arco, y a X sub J cabeza del arco, ¿no? Acá presento un ejemplo ya más completo de una gráfica orientada, ¿no?
En esta gráfica orientada hay 5 nodos, ¿no? X1, X2 hasta X5. Y hay arcos, ¿no? Los arcos están acá identificados con una etiqueta, ¿no? Tenemos el arco U1, el arco U2, hasta el arco U6, ¿no? Y veo que los arcos están parten de un nodo y llegan a otro nodo, ¿no? En el arco U1 es un caso particular que lo voy a usar para definir un concepto de las gráficas. Es un arco que parte de X1 y vuelve a X1. Es decir, la cabeza y la cola están en el mismo nodo, ¿no? Del arco, ¿no? Entonces, esta red representa la gráfica G. Repito, hay 5 vértices o nodos, desde X1, X2 hasta X5. Y los arcos, además de que tienen una identificación, una etiqueta, también un arco se puede representar como el par de vértices que conecta, ¿no? Es decir, el arco U1 estaría, yo lo puedo representar como X1, X1, ¿no? El arco U2 sería como X3, X2, ¿no? El arco U4, por decir, X5, X3, ¿no? El arco U6, X4, X5, ¿no? Y así, ¿no? O también yo le puedo poner una etiqueta, ¿no? A cada arco, ¿no? A este arco yo he preferido ponerle la etiqueta U2, ¿no? A este otro arco la etiqueta U4, ¿no? De cualquiera de las dos formas se puede referir a un arco, ¿no? Gráficas orientadas. Arcos adyacentes, ¿no? Conceptos de las gráficas orientadas. Arcos adyacentes. Dos arcos son adyacentes y tienen un vértice en común. En el ejemplo, U2 y U3 son adyacentes, ¿no? Volvamos a la gráfica. U2 y U3 son adyacentes porque tienen un vértice en común, ¿no? ¿Qué vértice en común tienen U2 y U3, ¿no? U2, acá está U2, ¿no? U2 y U3, ¿no? ¿Qué vértice tiene en común? El vértice X3, ¿no? Entonces, X5 con X4 también tienen, son arcos adyacentes, ¿no? Porque tienen en común X3 también, ¿no? Es el concepto de gráficas orientadas, ¿no? De arcos adyacentes, ¿no? Vértices adyacentes. Dos vértices son adyacentes. Si son diferentes, y existe al menos un arco que va de X sub Y a X sub J o de X sub J a X sub Y. Dos vértices son adyacentes y tienen, son diferentes y tienen al menos un arco que va de X sub Y a X sub J o de X sub J a X sub Y. Ejemplo, X sub 2 y X sub 3 son adyacentes. Acá, X sub 2 y X sub 3 son adyacentes. ¿Ya? Tenemos este nodo X sub 2 y X sub 3 adyacentes porque tienen un arco en común, ¿no? El arco en común que tiene es U2, ¿no? En este caso U2 va de X sub 2 a X sub 3. ¿No? Mira, aquí en este gráfico le dije, al definir la gráfica oriental, le dije que la conexión o la comunicación entre par de vértices está dada por los arcos, ¿no? Y los arcos tienen dirección. En una gráfica, alguna red es una estructura que presenta una información, ¿no? Si nosotros le damos la interpretación adecuada, obtenemos información de esa red, ¿no? Por ejemplo, acá. Es posible, ¿no? Ir de X sub 3 a X sub 2. Se puede ir de X sub 3 a X sub 2, ¿no? Usando el arco U2, ¿no? Pero no es posible ir de X sub 2 a X sub 3 porque no hay arco, ¿no? No hay un arco, ¿no? Que vaya de X sub 2 a X sub 3. No es posible ir de X sub 1 a X sub 2, ¿no? Ni a ningún otro nodo, ¿no? Porque no hay un arco, ¿no? Entonces,
Es posible ir de x sub 3 a x sub 5, como también es posible ir de x sub 5 a x sub 3, ¿no? Ese tipo de información se puede extraer de acá de la red, ¿no? Arco incidente a un vértice. Un arco U es incidente al vértice X sub Y si llega a dicho vértice o sale del mismo. O sea, si X sub Y es el extremo inicial del arco U, ¿no? Que es incidente a un vértice, entonces se dice que ese arco es incidente hacia el exterior, ¿no? Repito, si el extremo inicial sale de un vértice, se dice que ese arco es incidente hacia el exterior, ¿no? Del vértice X sub Y, ¿no? En caso contrario, se dice que U es incidente hacia el interior de X sub Y, ¿no? Se dice que U es incidente hacia el interior de X sub Y, ¿no? Ejemplo. Nosotros tenemos que ubicarnos, ¿no? En un vértice, ¿no? Que vamos a ubicarnos en el vértice X sub 3, ¿no? En el ejemplo se puede apreciar, ¿no? Que si nos ubicamos en el vértice X sub 3, hay 3 arcos incidentes hacia el exterior de X sub 3 y un arco incidente hacia el interior de X sub 3, ¿no? Ubiquémonos en el vértice X sub 3. Arcos incidentes hacia el exterior son aquellos arcos que salen, ¿no? De X sub 3 hacia afuera, ¿no? Hacia otro vértice. Tenemos U2, U3 y U5. O sea, son 3 arcos incidentes hacia el exterior que tiene el vértice X sub 3, ¿no? ¿Y cuántos arcos incidentes hacia el interior? U4, nada más, ¿no? Un solo arco que desde afuera incide hacia el interior, ¿no? De X sub 3, ¿no? Ese es el concepto de arcos incidentes hacia el interior y hacia el exterior. Arcos incidentes a un conjunto de vértices. Y aquí ya se habla de un conjunto de vértices, ¿no? Entonces tenemos que definimos a Y como un subconjunto de X, ¿no? Como X es el conjunto de vértices, entonces Y es un subconjunto de vértices de la gráfica, ¿no? O de la red. Entonces, este subconjunto Y pertenece a la gráfica G, ¿no? X, ¿no? Se dice que U es incidente hacia incidente a Y hacia el exterior si se cumple lo siguiente. Se cumple que X sub Y pertenece al subconjunto Y y X sub J no pertenece al subconjunto Y, ¿no? Así se define entonces cuando un arco es incidente hacia el exterior, ¿no? de Y, ¿no? Entonces, el conjunto de arcos incidentes hacia Y, ¿no? De incidentes a Y hacia el exterior, se representa por W más Y, ¿no? Entonces, esta es una forma de representar el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior, ¿eh? Y, W más Y. Ahora, si en este arco incidente X sub Y no pertenece a Y y X sub J sí pertenece a Y, entonces se dice que el arco U es incidente hacia el interior de Y, ¿no? Y se representa como W menos Y, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que acá Y, supongo que Y está, a ver, vamos a... Acá. Ya, vamos a suponer que Y esté formado por estos, Y está formado por estos dos nodos o vértices
X sub 3 y X sub 4, ¿no? Así se forma el conjunto Y, ¿no? O sea, Y lo defino como formado por dos vértices X sub 3 y X sub 4. Entonces, el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior, ¿no? Y W más Y, ¿no? Más Y. ¿Ya qué arcos son incidentes hacia el exterior de Y? Bueno, serían los que salen de su conjunto Y hacia afuera, ¿no? Tenemos U2, ¿no? U2 está saliendo de X3 hacia X2, ¿no? Si X2 no pertenece a Y. X3 sí pertenece a Y. Entonces, X sub Y pertenece a Y y X sub J no pertenece a Y. Es un arco incidente hacia el exterior, ¿no? Ya, U2, entonces. U2. Otro arco incidente hacia el exterior. Tenemos U3, ¿no? Que sale de X sub 3 hacia X sub 5, ¿no? U3, ¿no? 3. Otro arco incidente hacia el exterior. U6, ¿no? U6. ¿Algún otro arco incidente hacia el exterior? No hay, ¿no? Ahora, arco incidente hacia el interior. Sería W menos Y, ¿no? ¿Cuántos arcos hay incidentes hacia el interior de Y? Solamente U4, ¿no? U4 sale de X sub 5 y entra a X sub 3, ¿no? Y como X sub 3 pertenece al subconjunto Y, entonces es un arco incidente hacia el interior de Y, ¿no? De U4. ¿Algún otro arco incidente hacia el interior de Y? Ya no hay, ¿no? Entonces, U sub 5, mire, conecta X sub 3 con X sub 4, ¿no? Justamente son los dos vértices que forman el subconjunto Y. O sea que no son incidentes ni hacia el interior ni hacia el exterior, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que ilustra el concepto de conjunto de arcos incidentes o arcos incidentes a un conjunto de vértices, ¿no? Arcos incidentes a un conjunto de vértices. Aquí ya está lo que había dicho, ¿no? Definimos el conjunto Y formado por los vértices X3 y X4. Conjunto de arcos incidentes hacia el exterior. Tenemos U2, U3 y U6, ¿no? Y conjunto de arcos incidentes hacia el interior, U4, ¿no? El conjunto, la unión, ¿no? De los dos conjuntos de arcos incidentes, los incidentes hacia el exterior y los incidentes hacia el interior, sería pues el conjunto de arcos incidentes a Y, que sería la unión, viene a ser en total 4 arcos, ¿no? 4 arcos serían los arcos incidentes al conjunto Y, ¿no? El ejemplo. Subgráfica, ¿no? Se denomina subgráfica de G, ¿no? O sea, el ejemplo que estamos tomando es X el conjunto de vértices y A el conjunto de arcos, ¿no? Se denomina subgráfica a la gráfica constituida por Y, su conjunto de X, y por arcos de A que unen los vértices de Y. O sea, en una subgráfica no intervienen todos los vértices de X, ¿no? En consecuencia, solo intervienen los arcos de A que unen los vértices de Y, ¿no? O sea, una subgráfica, mira, hay que definir nosotros un subconjunto Y de vértices, ¿no? Y por eso se llama subgráfica, porque es Y viene a ser un subconjunto, ¿no? De X. Entonces,
Acá definimos un subconjunto Y, ¿no?, de vértices, y en la subgráfica intervienen todos los arcos que unen a los vértices de Y, ¿no? Por ejemplo, acá si el conjunto Y está formado por los vértices X3, X4, X5, ¿no? De todos los vértices, todos los arcos que unen estos vértices son pues U3, U4, U5 y U6, ¿no? Esa sería una subgráfica. Concepto de subgráfica, ¿no? Una gráfica parcial, ¿no?, de G igual a X, es la gráfica constituida por el conjunto de vértices de X y por B su conjunto de arcos de A, ¿no? Ya, una gráfica parcial entonces es diferente, ¿no?, a una subgráfica, ¿no? En la gráfica parcial intervienen todos los vértices, ¿no?, pero no todos los arcos, ¿no? En todo caso, aquí en la gráfica parcial, B viene a ser un subconjunto de A, ¿no? Siendo A el conjunto de todos los arcos, entonces B es un subconjunto de A. Aquí entonces en la gráfica parcial intervienen todos los vértices, pero solamente algunos arcos, ¿no?, de la gráfica completa. Y acá sí se define a B como subconjunto de arcos formado por los arcos U2, U5, U6, ¿no? Esta gráfica parcial solamente tiene tiene todos los vértices, pero solamente tiene 3 arcos, U2, U5 y U6, ¿no? Seguimos con los conceptos de las gráficas orientadas, ¿no? El concepto de camino. Camino es una secuencia de arcos, ¿no? Tenemos acá el arco U, el camino U, ¿no?, formado por los arcos U1, U2 hasta U sub K, ¿no?, en el cual el extremo final de cada arco coincide con el extremo inicial del arco que le sigue. El extremo final es el arco que coincide con el extremo inicial del arco que le sigue, ¿no? Es un camino, ¿no? Ejemplo, ¿no? Caminos. Como los arcos se pueden representar por el nombre que se le demos o la etiqueta, también un arco se puede representar como el par de vértices que conecta, ¿no? Pues aquí los ejemplos de caminos que se presentan se refieren al mismo camino, ¿no? Lo que sucede es que tienen diferente representación, ¿no? En primer lugar, usando las etiquetas, U5, U6, ¿no? El mismo camino se puede representar por los vértices X3, X4, X5, ¿no? Vamos a ver, U5 y U6. U5 y U6, ¿no? Ese camino. O también por los vértices, ¿no? X3, X4 y X5 definen el mismo camino, ¿no?, que está formado por dos arcos. Gráficas, seguimos con los conceptos de las gráficas orientadas, ¿no? Concepto de camino simple. Camino simple es un camino que no utiliza más de una vez el mismo arco. Y camino elemental es un camino que no utiliza más de una vez el mismo vértice. Y la longitud de un camino, bueno, aquí la unidad de medida de los caminos es el arco, ¿no? O sea que la longitud de un camino es igual al número de arcos, ¿no?, que conforman ese camino. Pues si tenemos el camino U formado por los arcos U5 y U6, entonces la longitud de este camino es 2, ¿no? Son 2 arcos que conforman este camino. U5, U6, ¿no? Aquí tenemos acá.
de camino, ¿no? 5, 6, ¿no? Hay 2 arcos en el camino, ¿no? Concepto de circuito. Circuito es un camino finito. Tenemos el camino, el circuito N formado por los vértices X1, X2 hasta X1, ¿no? En el circuito, el vértice inicial, X1, es igual al vértice final, X1. Ese circuito es un camino que cierra, ¿no? Que comienza en un vértice, visita otros vértices y termina en el mismo vértice donde inició. Ese es el ejemplo de circuito, ¿no? Por ejemplo, el circuito formado por U5, U6 y U4. U5, U6 y U4, ¿no? U5 está partiendo de X, U3, ¿no? U6 y U4, ¿no? O sea, se comenzó en X, U3 y se terminó en X, U3. Se llaman circuito, entonces, ¿no? Ejemplo de, perdón, el concepto de anillo. El anillo es un circuito constituido por un solo vértice y un solo arco. Ejemplo U1, ¿no? En esta gráfica, intencionalmente se puso esta gráfica para indicar el concepto de anillo, ¿no? Acá U1 es un anillo, ¿no? Que, como dice acá, es un circuito constituido por un solo vértice y por un solo arco. Ese es el anillo, ¿no? De un ejemplo de anillo, ¿no? Representación de gráficas orientadas, ¿no? Supongamos que se quiera hacer un programa que procese, ¿no? una red, ¿no? Una gráfica, ¿no? Entonces necesitamos nosotros codificar, ¿no? ¿Cómo codificar una red, una gráfica en un programa? Entonces, para la representación de gráficas orientadas se pueden emplear varias estructuras de datos. Una representación común es la matriz de adyacencia, ¿no? Entonces, para una gráfica G de X, A, se supone que el conjunto de vértices, hay n vértices, de 1 a n, ¿no? La matriz de adyacencia para G es una matriz B de orden n por n, ¿no? Es una matriz cuadrada con elementos booleanos 0 y 1, ¿no? Donde el elemento booleano es verdadero si existe un arco que va del vértice x sub y a x sub j. Pero el elemento booleano tiene valor verdadero si existe un arco que va de i a j, ¿no? Del vértice i al vértice j. Entonces la matriz se exhibe con 1 para verdadero y 0 para falso, ¿no? Entonces, usando la matriz de adyacencia y con elementos booleanos podemos representar una gráfica orientada, ¿no? Tenemos aquí, para la gráfica orientada que estamos usando como ejemplo, acá se tendría pues la matriz de adyacencia, ¿no? Aquí en la matriz de adyacencia, a ver, en la gráfica ¿cuántos arcos tenemos, no? Tenemos 6 arcos, ¿no? Indican dirección de un vértice a otro vértice, ¿no? Entonces, dentro de la matriz de adyacencia tiene que haber 6 valores 1, ¿no? Nada más que 6 valores 1, ¿no? Y aquí está, ¿no? Este arco U1 es un anillo. Acá está el elemento booleano que lo representa, ¿no? Es una conexión de 1 a 1, ¿no? De 1 a 1. Luego, nada más, ¿no? Y como no hay conexión
de X1 con ninguno de los otros nodos o vértices, ¿no?, de la red. Y por lo tanto, el resto de la fila tiene valores cero, ¿no?, como elemento de la matriz de adyacencia, ¿no? Ahora, entramos por el nodo 2, ¿no? El nodo 2. A ver, ¿el nodo 2 con quién tiene conexión? Con nadie, ¿no? Si nosotros buscamos un arco que vaya de X2 a algún otro nodo, no hay ese arco, ¿no? O sea, como que el nodo X2 está aislado, ¿no?, de regreso, ¿no? Se puede llegar a X2 desde X3, ¿no? Pero no se puede ir de X2 a ningún otro nodo de la red, ¿no? Por eso tenemos acá en la fila todos valores 0, ¿no? Para X2, ¿no? Luego tenemos desde X3, ¿no? De X3 vemos que hay un arco de X3 a X2, ¿no? X3 a 2, ¿no? Ahí está el valor 1. De 3 a 5 también, ¿no? 3 a 5, el 1. Y de 3 a 4 también, ¿no? Este arco, ¿no? De 3 a 4 está el valor 1, ¿no? Luego de X5, perdón, entramos a la red por el nodo 4, X4. Solamente hay un arco que va de X4 a X5, ¿no? Es este valor 1 de acá. El valor 1 de X4 a X5, nada más, ¿no? Y finalmente de X5, ¿a dónde hay conexión? A X3 nomás. Nada más, ¿no? Hasta el valor 1. ¿No? Entonces, vemos que en la matriz de adyacencia hay 6 valores 1. Porque hay 6 arcos, ¿no?, en la red, ¿no? Entonces, así nosotros podemos representar una red dirigida, o una gráfica dirigida, mediante la matriz de adyacencia. Pasamos al estudio de las gráficas no orientadas. En la gráfica no orientada, los conceptos de arco, camino y circuito se sustituyen por arista, cadena y ciclo, ¿no? O sea, en la gráfica no orientada, la conexión no se da a través de arcos, sino a través de aristas. Y el concepto de camino de la gráfica orientada se sustituye por el concepto de cadena, ¿no? Y lo que es circuito, en la gráfica no orientada se llama ciclo, ¿no? Empezamos con la definición de arista, ¿no? Se denomina arista de una gráfica no orientada, G, a un conjunto de vértices X sub y X sub J tales que, ¿no? Estos vértices son diferentes, ¿no? X y es diferente a X sub J, ¿no? Pero ambos pertenecen al conjunto A de aristas, ¿no? O también, aquí no hay dirección, pues, ¿no? O sea, el arista que va de X sub y a X sub J pertenece, ¿no?, al conjunto A, ¿no? Y la arista que va de X sub J a X sub Y también pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque no hay dirección, ¿no? O sea, una arista es el segmento que une dos vértices adyacentes. En una arista no se distingue entre vértice inicial y vértice final. No se distingue. Tenemos acá un ejemplo de una arista, de una gráfica no orientada, ¿no? En esta gráfica no orientada, el conjunto de vértices está formado por 5 vértices. Y acá no hay orientación, pues, ¿no? O sea,
esta es información, ¿no?, que podemos extraer también de esta gráfica, ¿no? O sea, según esta gráfica es posible ir de x1 a x2, como también es posible ir de x2 a x1, ¿no? O también es posible ir de x5 a x4 o de x4 a x5, ¿no? De x4 a x3 o de x3 a x4, ¿no? Entre todos esos pares de vértices que son adyacentes, ¿no?, es posible la comunicación en ambos sentidos, ¿no? Pero acá es imposible ir directamente de x1 a x3, por decirlo, ¿no? O de x1 a x4, no se puede ir directamente. Tampoco se puede ir directamente de x2 a x5 o de x4 a x2, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay arista, ¿no? Esa información la extraemos de acá de la gráfica no orientada, ¿no? ¿No? Concepto de cadena, ¿no? Cadena es una secuencia de aristas, ¿no? Ejemplo, B2, tenemos la cadena B, ¿no? O V. La cadena está formada por tres nodos, ¿no? X1, X2 y X3, ¿no? Un ejemplo de cadena, ¿no? X1, X2 y X3, ¿no? ¿No? Ahora tenemos el concepto de ciclo. Ciclo es una cadena finita en el que coinciden los vértices inicial y final. Cadena finita que coincide el vértice inicial y final, ¿no? Ya. O sea, se ha dicho de que el ciclo es equivalente, ¿no?, en la gráfica orientada a circuito, ¿no? Y un circuito, el vértice inicial del camino coincide con el vértice final, ¿no? De aquí, en este ejemplo, el ciclo comienza en el vértice X1 y termina, ¿no?, en el mismo vértice, ¿no? Se recorre todos los demás nodos y vuelve al nodo original, ¿no? De X1 hasta X1 nuevamente, ¿no? De X1, desde el ciclo, ¿no?, hasta X1. Es el concepto de ciclo, entonces, ¿no? Ahora tenemos una representación de una gráfica no orientada, ¿no? Ahora presento un ejemplo. Ejemplo dice, tenemos esta gráfica no orientada formada por los vértices A, B, C y D, ¿no? Y tenemos ¿cuántas aristas? 5 aristas, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo esta gráfica no orientada es que entre todos los vértices adyacentes es posible, ¿no?, la comunicación en ambos sentidos, ¿no? No así en los vértices no adyacentes. Por ejemplo, A y C son vértices no adyacentes, ¿no? Y por lo tanto no hay conexión entre ellos, ¿no? O sea, ahora, la matriz de adyacencia también se puede usar para representar una gráfica no orientada, ¿no? Usando también elementos booleanos, ¿no? Uno representa que sí existe conexión entre ese par de vértices y 0 que no existe conexión. De aquí, como el arista indica dirección en ambos sentidos, o sea, realmente aquí la arista tiene los dos sentidos, ¿no? Esta arista AB se puede decir pues que conecta, se puede de A a B o de B a A. O sea, así podría ser también, ¿no? Se podría representar también una arista, ¿no? Como un arco con los dos sentidos, ¿no? Pero se está usando simplemente la arista como un segmento de recta que sin dirección, nada más, ¿no? Y entonces aquí en la matriz de adyacencia
se tendría que indicar las dos direcciones, ¿no? Cada arista indica dos direcciones, por lo tanto, dos valores 1, ¿no? ¿Cuántas aristas tenemos en esta gráfica no orientada? Tenemos 5 aristas, ¿no? Y cada arista indica dos direcciones, por lo tanto hay 10. Habría 10 arcos, ¿no? Entonces, dentro de la matriz de adyacencia deben haber pues 10 valores 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces aquí la matriz, siempre la diagonal principal va a estar formada por 1, ¿no? Por 0, perdón, ¿no? La diagonal principal formada por 0, ¿no? Profesor, Sí. una consulta. Una gráfica no orientada podría tener como una unión de a sí mismo, por ejemplo, D que esté con otro D esté conectado y que aparezca como Sí, resultado 1. sí, o sea, ¿Cómo como sería? lo que se hizo en la gráfica orientada, ¿no? Una arista así, Ah, ¿sí? solo una arista, sí. Sí, también, Ah, ya. Muchas gracias. también. Entonces, le decía pues que hay 10 valores 1, ¿no? La diagonal principal siempre está formada por ceros. Aquí de A a B hay conexión, sí, ¿no? Este valor, ¿no? De a C no hay conexión, 0 acá. De A a D 1, sí hay conexión, ¿no? De B a A sí hay conexión. De B a B no. De B a C sí. De B a D también, ¿no? De C a A no hay conexión. A B sí. A C no, pues. Y a D sí, ¿no? De D a A sí hay conexión. De D a B también. De D a C también, ¿no? Ahí están los 10 valores 1 correspondientes a las aristas que están presentes en la gráfica no orientada, ¿no? Esta es la forma, ¿no?, de representar pues una gráfica no orientada en a través de una matriz de adyacencia, ¿no? Bueno, esos son todos los conceptos básicos, ¿no?, de redes que les quería hacer conocer, ¿no? Y con estos conceptos se van a modelar, ¿no?, los problemas que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Problema de árbol de expansión mínima. El problema de árbol de expansión mínima, generalmente los nodos están conectados con aristas, generalmente, ¿no? Luego tenemos problema de ruta más corta. Ahí sí se trabaja sobre una red dirigida, ¿no? Dirigida, es decir, arcos que tienen un sentido, ¿no? Lo cual hace más, constituye un problema con más limitaciones, ¿no? Porque el hecho de que vaya de un nodo, se puede ir de un nodo A a un nodo B, pero no se puede ir de B a A, ¿no? Ya es una limitación, ¿no? Eso va a hacer más difícil la solución del problema, ¿no? Porque hay más restricciones en este problema, ¿no? En el problema de flujo máximo se usa la red dirigida. O sea, una red de transporte está formada por arcos, ¿no? Los arcos indican el sentido en que fluye pues la información o la materia en la red de transporte, ¿no? Es un problema de maximización, por lo tanto se grafica sobre una red dirigida, ¿no? Y en el problema de flujo máximo a costo mínimo, también eso se grafica o se modela sobre una red de transporte, y la red de transporte también es una red dirigida, ¿no?
cuando hagamos la red de actividades de un proyecto, en un proyecto las actividades se representan con los arcos y los eventos, que son los puntos en el tiempo donde comienza una actividad o donde termina una actividad, se representa por nodos, ¿no? Y por lo tanto, las actividades son representadas por arco para indicar la secuencia, el orden en que se ejecutan las actividades. O sea que ahí también un proyecto se modela, su red de actividades se modela en una red dirigida, ¿no? En las redes dirigidas contienen más restricciones, ¿no?, sobre el problema, ¿no?, que las redes no dirigidas, ¿no? Jóvenes, es todo lo que constituye los conceptos básicos de redes. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. Primer día de clases y ya nos veremos en la próxima clase, ¿eh? Si no hay ninguna consulta, voy a dar por finalizada la sesión. Bueno, gracias por su asistencia. Sí, díganme. ¿El jueves hay clase? No, el jueves es feriado. El jueves es feriado, no hay clase. Bueno, entonces nos quedamos ahí hasta el día martes, ¿no? La clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego con todos, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego.